quería mantener los mismos criterios y principios que hemos sostenido como Defensoría del Pueblo y en realidad como toda la Defensoría del Pueblo de la República Argentina en todas las audiencias, la del gas, la de la luz, la del agua, que hoy hay un anuncio de la nueva audiencia, y también la del subte. Primero, nosotros hemos sostenido siempre que los incrementos de tarifas deben ser previos a las discusiones paritarias, para que los trabajadores puedan en paritarias discutir la incorporación en la mesa de negociaciones de esos incrementos que van directo al bolsillo de los trabajadores. Y que también sean previos a los incrementos a los jubilados y pensionados, para que puedan ser considerados en los momentos que se establecen esos aumentos. Después también hemos pedido siempre el respeto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Cepis, que establece criterios de proporcionalidad, de racionalidad, de razonabilidad y de no confiscatoriedad. Recordando además que todas las audiencias, como bien dice la Corte, en términos constitucionales no son vinculantes, pero la Corte le da una vuelta de tuerca y establece que las presentaciones que se hagan de carácter técnico en las audiencias deben tener respuesta por escrito, por sí o por no, pero deben tener una respuesta por escrito, algo que no sucedía. En realidad, en las audiencias públicas, en términos constitucionales, se las consideran no vinculantes y si la Corte no hubiera fijado ese criterio, probablemente ni siquiera se hubieran considerado, por lo menos en alguna de las audiencias, la creación de la tarifa social. Sobre el caso en particular, varias de las posiciones que hemos mantenido en las distintas audiencias las vamos a reiterar, no porque sea el argumento que creemos que es el único que hay, sino porque la verdad que esto es lo que nos llega a nosotros por parte de los vecinos y vecinas. Uno, naturalmente, es el aumento de las frecuencias. Es uno de los reclamos mayores para quienes utilizamos el subte, en particular el subte D, pero en general el aumento de las frecuencias es una demanda importante por parte de los vecinos. Claramente en los horarios de mayor utilización, sobre todo en los horarios en los que se va hacia el trabajo, hacia el centro, o se sale del trabajo, es en los momentos en los que más se requiere. Reiteramos porque nosotros lo hemos hecho público, de hecho habíamos elevado un proyecto de ley junto a Maximiliano Ferraro, que era la ampliación horaria del subte. En realidad tampoco era revolucionario la propuesta, sino que tenía que ver con una idea que era volver al viejo horario del subte anterior a la concesión. ¿Por qué? Porque las presentaciones que tenemos de alumnos del Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, de Medicina, de distintos lugares en los que las últimas clases de los turnos vespertinos o nocturnos terminan después que el subte cierra, la verdad que me parece que deberíamos contemplar por lo menos la ampliación de plazos que permitan que lleguen y que puedan tomar el subte, que como bien dijo el presidente, claramente es el transporte más seguro considerado por la propia sociedad, además de las medidas que se han enunciado como la colocación de las cámaras. El trabajo de la línea E también era un trabajo que se había hecho en reglamento en la Defensoría del Pueblo. Aquí está el director del área, Federico Conditi, y entendemos que debe acelerarse el proceso de la línea E. De hecho, el ministro Moquia me había propuesto que viniera en subte de la legislatura hasta acá en el E, pero no pude tomarlo porque no andaba el subte, estaba suspendido hoy. Pero bueno, quería venir en el subte. Por lo tanto, lo que estamos planteando claramente de la Defensoría es la necesidad de más vagones y formaciones, porque eso hace a la mayor cantidad de frecuencia. Uno de los puntos centrales en nuestro debate, no sé cómo estoy de tiempo, es el tema de la accesibilidad, tema que venimos trabajando en el ámbito de la justicia con ESBASE, porque realmente tenemos una altísima demanda, pero no es necesario que exista demanda, sino saber cuál es la realidad, y hay un plan que está planteando ESBASE que nosotros creemos que debe acelerarse y considerar también otras alternativas como tienen otras líneas de subte o la colocación de los salvaescaleras o algún medio de transporte de esas características. También cuando uno veía el cuadro sobre las distintas modalidades de cobro de la tarifa, nosotros pedimos que se contemplen situaciones que se dan, que no están contempladas, lo habíamos pedido en la anterior audiencia,
Recordemos que a la ciudad de Buenos Aires vienen a trabajar muchas trabajadoras que trabajan en casas particulares. Esa es la dominación, incluso la denominación del propio sindicato. Son muchas trabajadoras que ingresan a la ciudad de Buenos Aires y ya no se trata solamente de la aplicación del horario de las 2 horas de la tarjeta SUBE, sino también considerar que en muchos casos estas personas son personas que cobran los niveles salariales más bajos y que por lo tanto se las debe, así como se considera a los estudiantes, a los docentes y a otros sectores, también es importante saber que en la ciudad de Buenos Aires ingresan los lunes y se van los viernes en general más de 300.000 personas que vienen a trabajar y a desempeñarse en casas particulares y que el subte es el medio elegido para, una vez que bajan de la estación, dirigirse hacia el lugar de trabajo. Algo que también nosotros hemos planteado es la necesidad de la integridad de las audiencias públicas de transporte. No tiene sentido tener audiencia pública de subte por un lado. Está bien que la tengamos, pero para la definición de la tarifa es necesaria que haya una audiencia de subte, tren y colectivo. Porque si estamos discutiendo la SUBE como herramienta, entonces debe discutirse la conformación de las tarifas en una sola audiencia. La tarifa, en definitiva, es la tarifa del transporte. No importa cuál sea el transporte. Lo que importa es la manera en la que impacta en el bolsillo de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, debe haber una audiencia única en la que esto sea tratado y considerado de una manera uniforme. Si puede ir redondeando, por favor. Termino. Gracias. Sobre el tema del subte, nosotros habíamos hecho una propuesta, creíamos que la administración de base es una administración adecuada para poder llevar adelante la administración del subte. Realmente la administración actual, Metrovías, ha tenido serias deficiencias, las hemos hecho públicas y por escrito. Y por último, algo que hoy se lo mencioné al presidente antes de entrar, que en una pregunta que me hizo un periodista sobre el asbesto, están presentes acá los metrodelegados, yo dije que indudablemente la empresa española deberá resarcir al Estado argentino monetariamente o bien reemplazar los vagones que vinieron con asbesto, porque si hay alguien que sabía que esos vagones tenían asbestos, es la empresa que los vendió a la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Convocamos ahora al